Saludos en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Hoy es un día maravilloso porque vamos a hablar de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, hija de Dios Padre, esposa del Espíritu Santo. María, modelo de crecimiento. La Santísima Virgen María, por designio salvífico de Dios, está asociada íntimamente a la redención y salvación de todos los hombres. Las palabras de Jesús al ver a su madre y a su discípulo al pie de la cruz son muy significativas. Si en Juan estaba representada la humanidad, ¿no será que Jesús nos quiso decir que ella debe permanecer siempre con nosotros, como dice al final de Lucas 19:27? Ahí tienes a tu madre. Y Juan, en obediencia, desde ese momento se la llevó a su casa. Sobre nuestra Madre María y su papel dentro de la Iglesia nos hablará Heidi Quintana, que como admiradora y practicante de muchas y grandes virtudes de María, ha participado en la extensión del Evangelio, acogiendo su presencia y caminando con ella y aún llevándola a su casa. Oremos. Padre, por voluntad tuya hiciste de María Santísima un santuario para tu amadísimo Hijo. Toma ahora las palabras de Heidi para que por la acción del Espíritu Santo honremos a tu hija y Madre nuestra. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas en esta enseñanza. Bendita seas, María. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. En nuestra iglesia hay una nube, que al cielo sube, y es la oración. En nuestra iglesia hay una nube, que al cielo sube, y es la oración. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. En nuestra iglesia hay una nube que al cielo sube, y es la oración. En nuestra iglesia hay una nube que al cielo sube, y es la oración. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. En mi familia hay una nube que al cielo sube, y es la oración. En Venezuela hay una nube que al cielo sube, y es la oración. Bienvenidos hermanos al 7º día de retiro virtual. Desde ya ubiquemos nuestras Biblias e invoquemos la presencia del Espíritu Santo
para que nos ilumine y santifique mediante esta enseñanza que para la gloria de Dios vamos a compartir. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María como modelo de crecimiento. La Virgen María es la Madre de Jesús. Jesús es Dios Hijo y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Después de nuestro Señor Jesucristo, María es el alma más perfecta y agradable a los ojos de Dios y que vivió en mayor grado de perfección las virtudes del Espíritu Santo, como se evidencia lo señalado respecto a ella en las Sagradas Escrituras, para lo cual estudiaremos las respectivas citas bíblicas. El alma de María era tan pura y llena de gracia que fue elegida de entre todas las mujeres del mundo entero y de todas las épocas para ser la Madre de Dios Hijo. En ella se cumple a plenitud lo señalado por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y es que en el seno de María se encarnó, por obra del Espíritu Santo, Jesús, el Hijo de Dios, pero no de una forma impositiva, por una decisión de parte de Dios y sin intervención de María, sino que por el contrario, contó con su aceptación, con su sí, con su determinación para responder al plan de Dios que le fue anunciado por el ángel Gabriel. Y esto lo evidenciamos en la Anunciación. Para ello vemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, en el cual se relata el anuncio del ángel. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivió una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». María le preguntó al ángel: «¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible». Entonces María dijo: «Yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la respuesta expresada por María al anuncio del ángel Gabriel, aun siendo ella una joven adolescente de una aldea pequeña del pueblo de Israel, se puede evidenciar la gran fortaleza de su alma, su crecimiento espiritual. Del relato del Evangelio antecitado se evidencia en la Virgen María las siguientes virtudes: una fe firme y determinada, la obediencia y la humildad. En cuanto a la fe, se observa que la Virgen María creyó sin dudar en la palabra de Dios expresada por el ángel Gabriel, al anunciarle que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Con relación a la obediencia, ante el anuncio del ángel Gabriel, María conoce de la invitación a participar en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, y en obediencia a Dios tiene la disposición de corazón de aceptar su misión. María es firme y decidida. En cuanto a la humildad, al conocer que ha sido elegida para ser la Madre de Dios, la Virgen María no llena de orgullo y soberbia su corazón, sino que por el contrario reconoce ser una sierva de Dios
proclama con firmeza: yo soy la esclava de Dios, hágase en mí según tu palabra. Continuemos con la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56, donde nos relata la visita de María a su prima Isabel. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del referido pasaje del Evangelio correspondiente a la visita de María a su prima Isabel, se evidencian otras virtudes de la Virgen María, como lo son su prudencia, la caridad y su disposición al servicio. Con relación a la prudencia, se observa que la Virgen María no se dedica a divulgar a todos que fue elegida para ser la madre del Salvador. Ni siquiera lo expresa para proteger su honra ante su prometido José, sino que de forma prudente guardó silencio. Tampoco lo revela ante su prima Isabel, limitándose a alabar y a glorificar a Dios por su poder, por su grandeza, por su bondad y su misericordia. En cuanto a la caridad y servicio, al conocer que su parienta Isabel, siendo de avanzada edad, se encontraba embarazada, la Virgen María de forma presurosa va a visitarla para acompañarla, ayudarla y servirle. Continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas, ahora en el capítulo 2, versículos 22 al 35, en el que se relata la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primogénito hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien enviaría el Señor. Guiado por el Espíritu, Simeón fue al templo, cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también para cumplir con lo que la ley ordenaba. Simeón tomó al niño en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús:
Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este capítulo del Evangelio, referente a la presentación de Jesús en el templo, resalta en la Virgen María la virtud de la fidelidad a Dios de forma firme y consecuente. El sí de María llevaba implícito un camino de responsabilidades. Más allá de la alegría de la encarnación por ser elegida como la Madre del Salvador, en su vida, y por esa misma causa, experimentaría fuerte dolor de madre, como una espada que lastimaría su corazón materno, al ver a su Hijo Jesús, siendo Él santo y perfecto, ser incomprendido, humillado, maltratado y ultrajado hasta la muerte, por la redención de los pecados de la humanidad. La Virgen María fue siempre fiel acompañando a su Hijo amado Jesús durante toda la vida, no solo al inicio, al cumplir con el ritual de la ley de la consagración del niño Jesús a Dios en el templo, sino aún en el momento de su muerte en la cruz, e incluso en la manifestación plena del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como lo estudiaremos más adelante con las correspondientes citas bíblicas. Ahora ubiquemos en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas los versículos 40 al 51, en los cuales se narra la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cumplidos los días, al volver ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba entre los del grupo, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de su respuesta. Y cuando le vieron se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este pasaje del Evangelio que nos relata la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, se evidencia en la Virgen María el don de la sabiduría, la interioridad y la capacidad de meditación de la palabra de Dios. María guardaba en su corazón todos los mensajes que recibía de Dios, para interiorizarlos, para vivir bajo la perfecta obediencia, dando cumplimiento como fiel creyente a lo señalado en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que señala: meditarás mi palabra día y noche. María meditaba y guardaba los preceptos divinos en su corazón. Hermanos, ahora ubiquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, que relatan el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer,
¿por qué me dice esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella le dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa, con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pasaje del Evangelio referente al primer milagro de Jesús, al convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, se deja en evidencia respecto a la Virgen María, además de la caridad y disposición al servicio que ya observamos en otras citas bíblicas, otra virtud, que es su oración e intercesión con perseverancia. Observamos que la Virgen María se encontraba en la boda en Caná de Galilea, ayudando a atender a los invitados. Ella percibe que se acabó el vino y, conociendo el poder de su Hijo Jesús y su capacidad para hacer milagros, acude a él y le expresa, se acabó el vino. Ante la respuesta lógica de Jesús, al indicar que aún no ha llegado su hora, María con toda confianza instruye a los que estaban sirviendo y les dice, hagan lo que Él les diga. Esa capacidad de intercesión de María no culmina en el primer milagro de Jesús, sino que sabemos por fe que continúa intercediendo por cada uno de nosotros, por la gracia de la comunión de los santos, que nos indica la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que señala, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían todos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Observamos que la Virgen María es ejemplo de una mujer de fe en todas las etapas de la vida, como hija, como joven soltera, como esposa, como madre, como viuda, siempre invitándonos a hacer la voluntad de Dios, a mantenernos en oración, a perseverar en el servicio, a tener compasión con los necesitados, a mantener la prudencia, el silencio exterior y una vida rica en intimidad con el Espíritu Santo, meditando y guardando en el corazón la palabra de Dios. Nos invita a ser fieles, decididos y consecuentes hasta el final en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto, lógicamente, no implica que las virtudes existentes en María sean un modelo de crecimiento espiritual únicamente para las mujeres, sino que también lo son para los hombres, para los niños y para todo cristiano, vale decir, para todo aquel que sea seguidor de nuestro Señor Jesucristo. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. María es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo afirman las Sagradas Escrituras en las siguientes citas bíblicas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 31, que señala: Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18, que nos dice: El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 5 al 7, que señalan: Fue ella a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: Aquel que es la palabra se hizo hombre, y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser Hijo único, abundante en amor y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es así, hermanos, que Jesucristo es nuestro Señor, Rey y Salvador. Es el Hijo de Dios Padre, como lo expresa el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35, que ya citamos. El niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Jesucristo es Dios Hijo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es verdadero Dios y verdadero hombre, es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin, como lo dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 8. Jesucristo además es uno con el Padre Dios, como lo refiere el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 30, que señala: Yo y el Padre uno somos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, si Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, María es madre de Dios en la persona de Dios Hijo. De igual forma, María es la nueva Eva al pie de la cruz. Como lo relata el Antiguo Testamento en el libro del Génesis, en los capítulos 2 y 3, Eva, la primera mujer que Dios formó de la costilla de Adán para que fuera su compañera y madre de todos los vivientes, desobedeció la instrucción de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella accedió a comer y dio de comer a Adán, porque fue tentada y engañada por la antigua serpiente, que es el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda. Por la desobediencia a Dios entró el pecado al mundo, y con él la muerte, la destrucción, el mal, el desorden.
Pero Dios, que es un Padre misericordioso, dispuso enviar a su Hijo unigénito para salvar al mundo, eligiendo a la Virgen María para que en su seno y por obra del Espíritu Santo se encarnara Jesús, que es Dios Hijo, el Verbo de Dios, que existía desde el inicio de los tiempos, como lo refiere el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahora bien, la Virgen María, Madre del Mesías, el Salvador, fue obediente a Dios en todos sus designios. Desde el momento de la anunciación del ángel, acepta su misión de ser la Madre de Jesús y con ello acepta tanto las alegrías y bienaventuranzas que genera su maternidad, como el pesar y la tristeza que experimentaría su corazón de madre. María es fiel a Dios en todo, en el cumplimiento de la ley y en el acompañamiento a su Hijo Jesús en todas las fases de su vida, en el gran ministerio para la salvación de la humanidad, incluso hasta la dolorosa muerte en la cruz. Como ya lo hemos observado en los pasajes bíblicos antes citados, las Sagradas Escrituras dejan registrados momentos importantes que demuestran el maravilloso sí de María, su total obediencia, humildad y fidelidad. Tenemos las siguientes citas bíblicas. En el momento de la Anunciación, descrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, que ya estudiamos. El ángel le dijo a María: también tu pariente Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Observamos de este pasaje bíblico cómo con total humildad María acepta el plan de Dios y responde: hágase en mí la voluntad de Dios. En el momento de la presentación de Jesús en el templo, descrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 39, que también estudiamos en su integridad previamente, entre otras cosas señala: cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús para presentarlo al Señor. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón. Entonces Simeón le dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Observamos de este pasaje bíblico que la Virgen María y San José cumplen con lo prescrito en la ley, de consagrar a Dios a todo primogénito varón. Acuden al templo a presentar a Jesús y persiste en el corazón de María la dicha de ser la madre del Salvador, con la tristeza de lo que tendría que padecer al ver el sufrimiento de su hijo, como le anunció la profecía del anciano Simeón. También observamos en el momento de la realización del primer milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, descrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, que también estudiamos previamente, y entre otros aspectos señala: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se evidencia de este fragmento del Evangelio que la Virgen María acompaña a Jesús en el inicio de su vida pública, en el ministerio de evangelización. Le motiva a realizar su primer milagro, con lo cual, además de favorecer a los necesitados,
en este caso evitando la deshonra de los novios en plena fiesta de boda, afianza a su vez la fe de sus seguidores y discípulos, quienes reconocen el poder de Dios actuando en Jesús mediante la capacidad de hacer milagros, con lo cual se cumplía una más de las profecías sobre él, que como Mesías se le reconocería por las señales milagrosas y el anuncio de la buena nueva de salvación a los pobres, como lo señala el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 27 al 36, y según San Lucas capítulo 7, versículos 22 y 23. También observamos el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que nos describe el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, de este fragmento del Evangelio, así como de las citas bíblicas antes señaladas, se evidencia la obediencia, la humildad y la sumisión de la Virgen María a los designios de Dios, al acompañar a su Hijo Jesús, incluso hasta en el momento de su muerte, a una muerte tan infame en una cruz, después de haber sido humillado, ultrajado, violentado, maltratado. Con todo el dolor que esto representaría para cualquier madre respecto a su hijo, aun siendo que ese hijo resultara ser culpable de algún delito o merecedor de castigo, en el caso de María es un dolor aún más desgarrador, ya que su Hijo Jesús, siendo Dios y verdadero hombre, era totalmente inocente, santo, perfecto y sin pecado. Él cargó con nuestras culpas, nuestros pecados e iniquidades para alcanzarnos la salvación, y por sus llagas fuimos sanados y salvos. María, como Madre dolorosa, acompañó a Jesús en el cumplimiento de su misión de salvación, siendo en todo obediente a Dios, por lo cual se le reconoce como la nueva Eva y como corredentora. María, a su vez, también es Madre nuestra, y eso lo leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este fragmento del Evangelio, se nos revela otro acto de amor de Jesús. Al estar clavado en la cruz, ya cercano a fallecer, entregándolo todo, su vida y su sangre, por la redención de la humanidad, se evidencia que entrega también a alguien muy querido para él, a su madre, ya que no solo encomienda a Juan el cuidado de su madre desde el punto de vista humano, material y económico, que lógicamente se requería debido a su condición de ser mujer, viuda, sin hijos, ya que de haber tenido más hijos o haber tenido nietos, según la ley correspondería a estos la obligación legal de recibirla en su casa y de proveer la manutención económica. Pero esa entrega, más allá de lo material, conlleva a su vez un aspecto espiritual, porque genera un vínculo afectivo, emocional y espiritual. Al indicarle a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a su vez al señalarle al discípulo: «Ahí tienes a tu madre», Juan viene a representar ese discípulo amado y también nos representa a todos nosotros los cristianos que amamos a Jesús y queremos ser sus seguidores. Este tributo de María como Madre nuestra se evidencia también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Y en este momento únicamente leeremos los versículos 1, 2, 5, 3 y 17, que señalan: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol, como en un vestido, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en la cabeza.
La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo. El dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este capítulo 12 del Apocalipsis se describe de forma representativa la lucha entre el bien y el mal, que ha existido desde el inicio de los tiempos. Por una parte combaten los ángeles de Dios que representan el bien, y por otro está la caída del ángel de luz, que desde ese momento se convierte en Satanás, que Dios lo reprenda. Y también se representa ese ataque que el maligno enemigo realiza contra la humanidad como creación de Dios, y de forma específica contra la Iglesia. Este capítulo nos muestra también cómo María, al ser la madre de Jesús, es a su vez la madre de todos los cristianos, pues textualmente nos dice que es la madre de todos los que obedecen los mandamientos de la ley de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Por lo tanto, hermanos, no despreciemos la oportunidad de tener una madre en el cielo de alma tan noble, que por su fe, su pureza, su humildad y obediencia, Dios mismo eligió de entre todas las mujeres de todas las generaciones para ser la bienaventurada madre de nuestro Señor Jesucristo, el primer sagrario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ángel, madre, en la época en que no se saludaba a la mujer, el ángel entra en tu vida saludándote, y yo con música de mi tierra repito este saludo. El ángel vino de los cielos y en María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiro. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiro. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Yo soy la esclava de Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga según has dicho, se cumpla en mí su voluntad. Que se haga según has dicho, se cumpla en mí su voluntad. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El verbo para redimirnos tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Ave María. Señor Dios, es por gracia de tu misericordia infinita que permites que el Evangelio sea anunciado para generar un cambio en nuestras vidas. María, estrella de la evangelización, ruega a Jesús por nosotros. Principales devociones marianas. Hermanos, para iniciar este punto es importante señalar que la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, es venerada, es decir, se le rinde una veneración o hiperdulía que consiste en un culto o acto de respeto, según lo define el diccionario de la Real Academia Española. No se le rinde una adoración, ya que como católicos únicamente adoramos, rendimos latría o adoración a Dios, que
que es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Virgen María, que es la Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tiene distintas advocaciones en las cuales es venerada. Cada advocación representa una manifestación de la Virgen a una persona o grupo de personas a las que se les denomina videntes. Estas revelaciones son de carácter privado, es decir, la Iglesia Católica, después de estudiar ampliamente los fenómenos ocurridos, los testimonios de vida de los videntes, los mensajes recibidos, para verificar si estos guardan o no relación con el Evangelio, así como todo lo relacionado a la manifestación o aparición, decide sobre la autenticidad para su aprobación. Pero no obliga a los fieles a creer en ellas. Cada persona es libre de recibir y creer el mensaje de la advocación o no. Dichas advocaciones deben su nombre a la alusión del lugar o la persona que recibe el mensaje, o a la virtud o atributo de la Virgen María que la misma destaca. Entre las advocaciones marianas más populares tenemos a la Virgen de Guadalupe, Virgen del Pilar, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de Lourdes o Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Fátima, Rosa Mística, Virgen de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario. En Venezuela, desde los inicios de la nación, a la Virgen María la hemos venerado como principal intercesora bajo distintas advocaciones. Nuestra Señora de Coromoto se constituye en patrona oficial de nuestra patria por su aparición en Guanare, en el estado portuguesa, a un indígena que llevaba el nombre de Coromoto. Pero existen otras advocaciones que son populares. En la isla de Margarita tenemos a la Virgen del Valle, que es guía y protectora de los marineros del lugar. Su devoción data del año 1530. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá, mediante su revelación en 1794, en un trozo de madera recogida por una viejecita en el lago de Maracaibo. Nuestra Señora de la Consolación de Táriba, que es el centro de devoción de los tachirenses. La Virgen del Socorro de Valencia, cuyo templo es uno de los más hermosos de Venezuela. La Divina Pastora en el estado Lara, advocación promulgada por los frailes capuchinos en el año 1673. Nuestra Señora de la Soledad, hoy coronada canónicamente, la cual es venerada desde hace siglos en la iglesia de San Francisco en la ciudad de Caracas. La Virgen del Espejo en Mérida, cuya hermosa imagen se encuentra ubicada en el Pico Bolívar, uno de los más altos del mundo. En Trujillo se celebra con gran entusiasmo la devoción a la Virgen de la Paz, polo de atracción turística para el estado, visitada anualmente por millares de personas. La Virgen de Betania debe su nombre a varias apariciones de la Virgen María en una finca denominada Betania, ubicada en Cuba, estado Miranda. La primera aparición fue registrada el 25 de marzo de 1796 y recibió el título de advocación María, Virgen Madre Reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Entre las oraciones mediante las cuales se pide la intercesión de la Virgen María ante nuestro Señor Jesucristo, podemos mencionar el Santo Rosario, que es una oración católica que permite meditar el Evangelio respecto a todo lo relacionado a la vida de Jesús, desde la anunciación que hace el ángel Gabriel a María, su concepción, su nacimiento, aspectos más importantes de su vida pública, su dolorosa pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Esta oración está conformada por 4 misterios: los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. En cada decena se medita un pasaje de la vida de Jesús y se ora un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante recordar que la oración del Ave María está conformada principalmente por 2 salutaciones contenidas en el capítulo 1, versículos 28 y 42 del Evangelio de San Lucas. Por una parte, el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, que le expresa: Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y por otra, el saludo de Isabel cuando fue llena del Espíritu Santo y dijo a María:
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santo Domingo de Guzmán tuvo una especial revelación de la Virgen María, y ella prometió su intercesión ante su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a todos los devotos que diariamente oren meditando el rosario. Les prometió que recibirán cualquier gracia que pidan, les socorrerá en cada una de sus necesidades, tendrá especial protección y beneficios, se le quitarán sus vicios y germinarán las virtudes, no se verán oprimidos por la desgracia ni morirán de muerte desgraciada. Se convertirán si son pecadores, perseverarán en la gracia si son justos, no morirán sin los auxilios de la Iglesia, les librará pronto del purgatorio, les obtendrá la misericordia de Dios, serán admitidos en la vida eterna. Todas estas bendiciones las promete la Virgen María por su intercesión ante nuestro Señor Jesucristo, ya que todas las bendiciones que recibimos provienen de Dios, y la dulce Virgen María es intercesora ante su amadísimo Hijo, como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. También tenemos el Ángelus, que es otra oración católica que contiene de forma resumida el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Se realiza a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y al mediodía. Entre otras formas de devoción, podemos mencionar las peregrinaciones a los lugares en los cuales ha existido manifestaciones de la Virgen María, en los que Dios obra milagros realizando sanaciones de enfermedades y otros prodigios por la intercesión de la Virgen María ante su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Respecto a la Virgen María, también podemos mencionar que es la primera carismática, ya que fue llena del Espíritu Santo. Esta manifestación prodigiosa la observamos al momento de la concepción, como lo señalan las Sagradas Escrituras, en la descripción del anuncio del ángel. Igualmente, también fue llena del Espíritu Santo en Pentecostés, como lo revela el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, por lo cual, al María ser la llena del Espíritu Santo, tiene todos los dones espirituales y carismas del Espíritu Santo. A su vez, María también fue la primera en salir a llevar a Jesús a otros, en salir a misionar, tal como lo relata el Evangelio. Apenas concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, fue a visitar a su prima Isabel, llevando con ella a Jesús y al Espíritu Santo. Isabel, ante su saludo, quedó también llena del Espíritu Santo, por lo cual María es para nosotros un modelo de carismática y de evangelizadora. Gloria a Dios. Como parte de mi testimonio personal respecto al crecimiento espiritual por la mediación de la Virgen María, les puedo comentar que Dios, en su infinita misericordia, siempre ha presentado en mi vida personas que han sido como ángeles que han ayudado a fomentar, incrementar y renovar la fe en Dios. Que Dios les compense a todos ellos con toda clase de bendiciones. Amén. Puedo comentar que en mi infancia la fe católica la recibí en mi familia, de mis padres y padrinos, especialmente de mi mamá, una mujer piadosa, de fe y oración, de sólidos principios cristianos, a través de la enseñanza de las oraciones iniciales y de la recepción de los sacramentos del bautismo, confirmación y comunión. En la preadolescencia, mi hermana Noelia, siendo ella una joven adolescente, nos realizaba a mis dos hermanas pequeñas y a mí la lectura del Evangelio y nos llevaba a la Santa Misa Dominical. Al inicio de la adolescencia se me enseñó la devoción al Santo Rosario, con un pequeño libro de oraciones y un rosario que a mis hermanas menores y a mí nos regaló mi hermano Noel, que en paz descanse y Dios le tenga en su gloria. Al final de la adolescencia y ya para alcanzar la mayoría de edad, con el inicio de la lectura de la Palabra de Dios por el regalo de la Santa Biblia y un rosario por parte de mi hermano Enrique, hombre de fe, valores cristianos y devoción mariana, quien fue desde ese momento de mucha influencia espiritual para incentivar la fe, no solo en mí, sino para toda la familia, ya que este mismo regalo de la Santa Biblia y el rosario entregó en la misma oportunidad a nuestros padres y a cada uno de nuestros hermanos,
conjuntamente con el anuncio del Evangelio de Dios, invitándonos a mantener la fe únicamente en Dios. Justamente para esa época, mi fe atravesaba una profunda crisis, por cuanto había escuchado de personas estudiadas y formadas académicamente, incluso en la universidad, que no había una evidencia real de la existencia de Dios, que el cielo y el infierno eran solo un invento para mantener sometida a la humanidad. En esa época, aunque yo continuaba siendo una joven tranquila, abocada a mis estudios, obediente a mis padres, mi relación con Dios era prácticamente inexistente. Casi nunca oraba, no asistía a la misa, no frecuentaba los sacramentos, sabía orar y meditar el Santo Rosario y no lo hacía por cuanto tenía la duda si Dios existía o no. Pero por misericordia de Dios, ante ese regalo de la Santa Biblia se despertó el interés por conocer más de la palabra de Dios. Y aunque en algún momento yo leía solo por curiosidad, hubo historias bíblicas que me impactaban respecto al poder de Dios. Pues como lo dicen las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios no regresa vacía. Al inicio de mi juventud y llegando a la ciudad de Caracas, mi hermano Enrique me invitó a un retiro en la comunidad católica Lumen Day. Justamente era el día de la fiesta de la misericordia, y el sacerdote hablaba con tanto amor de la divina misericordia y del sacramento de la confesión, que Dios sanó esas dudas en mi corazón y pude realizar ese día por segunda vez una confesión sacramental ante un sacerdote. Para esa misma época fui invitada a realizar la consagración a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Esta invitación la recibí de la señora Margarita, una mujer católica de una convicción y fe firmes en Dios. También para esa época conocí a la comunidad católica Los Samaritanos. Fui invitada también por mi hermano Enrique y allí Dios por su infinita misericordia me permitió renovar mi fe, encontrarme con ese Dios vivo que aún nos extiende su misericordia y hace milagros. Me permitió conocer hermanos en la fe, excelentes personas e iniciar muy buenas amistades. Fui invitada y asistí a células de oración, retiros espirituales, conciertos. Posteriormente fui invitada a integrarme al Ministerio de Servicio Juvenil de la comunidad. Allí renové la consagración al Inmaculado Corazón de María. También tuve la oportunidad de conocer buenos y nuevos amigos, personas de fe, prestar servicio con ellos en alabanza y evangelización durante algunos años. Posteriormente a esto, he pasado por momentos de pruebas fuertes en mi vida personal y también en lo familiar, incluso con la pérdida de seres queridos, el fallecimiento de mi padre y de mi hermano. He tratado de perseverar en la fe en Dios, en la oración, en la meditación del Santo Rosario. Y aunque para la gloria de Dios tengo años en el camino de la fe, en cuanto al crecimiento espiritual soy consciente que apenas voy comenzando en el caminar, ya que la conversión y el crecimiento espiritual es un proceso que dura toda la vida. Y aún en mí hay fallas, errores, imperfecciones y actitudes que mejorar. Pero estoy confiada en la misericordia de Dios y en la intercesión de la Virgen María ante su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que llevará a buen término la obra que ha comenzado en mí. Amén, amén. Quisiera también compartirles un breve testimonio de la intercesión de la Virgen María respecto a un padecimiento de salud que consistía en una artritis con recurrentes episodios de dolores articulares e inflamación, cuyo proceso se extendió durante el lapso de 7 años, en los cuales en algunos momentos no tenía inflamaciones ni dolores articulares. En otros, estos dolores eran moderados y en otros eran muy intensos. Estuve visitando distintos médicos, recibí diagnósticos diferentes, diversos tratamientos con calmantes, antiinflamatorios, esteroides. En esa época muchas personas me apoyaron orando por mi salud. Y un sacerdote muy estimado, el Padre Alfonso, me recomendó orar diariamente 3 Ave Marías, para pedir a la Virgen María su intercesión ante Jesús por la sanación definitiva de las crisis de artritis. Al escucharlo, yo pensé que si oraba con el Santo Rosario diariamente, ¿por qué tendría que hacer 3 Ave Marías más? ¿Por qué no encomendaba esta intención en el Rosario también? Pero luego reflexioné
y pensé que debía tomar su consejo en obediencia, ya que él es un sacerdote y con el discernimiento que le inspira el Espíritu Santo y con cariño me recomendaba orar. Por lo que adicional al rosario mariano, hice por esa misma intención de salud los 3 Ave María, con la devoción del Ángelo, durante 1 mes y medio aproximadamente, y desde esa fecha las crisis de artritis no han vuelto, por la infinita misericordia de Dios y para su honor y para su gloria. Amén. Hermano, de esto puedo reflexionar que si con un pequeño acto de obediencia a una instrucción dada por un sacerdote inspirado por el Espíritu Santo, se pueden alcanzar bendiciones, cuanto más si cumpliéramos obedientemente los mandamientos de la ley de Dios, si atendiéramos al llamado que nos hace la Virgen María, que está reflejado en el Evangelio y que nos repite en cada una de sus advocaciones y apariciones. Hagan todo lo que Jesús les diga. En nuestro camino de crecimiento espiritual, tratemos de adoptar el modelo de María. Por una parte, su consejo, que es cumplir los mandamientos de Dios, hacer lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Y por otra, su ejemplo, que es guardar la palabra de Dios y meditarla en el corazón, glorificar a Dios en todo momento y en toda circunstancia, por más adversa que parezca. Tratemos de que nuestra vida completa, nuestra actitud, nuestras obras, sean una alabanza y una adoración a Dios. Y como la Virgen María, le glorifiquemos siempre diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama